Bendiciones a todos. Dios los bendiga en este precioso día que nos ha concedido. Es un gozo el reunirnos en este día, alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y démosle gracias, hermano, hermana, amigo, amiga, por nuestra salvación. Es lo más maravilloso que tenemos. Y por su palabra, la cual es un tesoro maravilloso del cual extraemos todo lo que el Señor dejó en ella para ti y para mí, para que nuestra vida sea próspera, para que nuestra vida sea abundante. Démosle gracias por su Espíritu Santo, el cual está con nosotros e ilumina los ojos de nuestro entendimiento espiritual, abre nuestros oídos espirituales para poder captar los preceptos, las verdades, los mandamientos, los principios que el Señor nos ha dejado para vivir una vida de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra. Qué gozo el poder meditar en este día en la palabra de nuestro Dios, para alimentar nuestro espíritu, para darnos vida eterna, para ayudarnos a traer un fruto maravilloso al nombre de nuestro Dios. Reciban un saludo, caluroso en el nombre del Señor. Nos gozamos en que estemos juntos en este día y vamos a orar para comenzar este tiempo en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Ora conmigo. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias, por la salvación, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque en este día experimentamos tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es el alimento para nuestra alma. Y en este día queremos glorificarte y exaltarte con nuestro ser, Señor. Y queremos que tú nos hables de una manera especial en este día para que podamos recibir de ti, Señor, lo que has preparado. Llena toda necesidad de nuestra vida, Señor, a todos los que están escuchando en este día. Yo te ruego, Señor, que nos ministres a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos nuestras manos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos nuestra mente, Señor, a la orden de tu Espíritu Santo, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Creemos, Señor, que tú tomes el control en cada lugar donde llegue, Señor, este mensaje, esta meditación, Señor, y que tu palabra surta el efecto por el cual tú la estás enviando a nosotros en este día. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de aquel que se entregó por nosotros en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado, Cristo Jesús, a quien esperamos pronto. Amén y amén. Qué gozo el poder estar contigo, hermano, hermana, amigo, oyente, que podamos meditar en la palabra del Señor. Y abre la palabra del Señor al Salmo 119. La vez pasada estuvimos meditando en ella y ahora vamos a meditar también una vez más en este Salmo precioso. Y vamos a estar leyendo del verso 4 al 8 de Salmo 119. Salmo 119, versos 4 al 8. Espero que te goces conmigo en la palabra y que te ministre como el Señor quiere hacerlo en este día. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Salmo 119, 4 al 8. Nos has ordenado, que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Qué hermosas palabras del salmista que escribió hace varios milenios a nuestro Dios. Y es hermoso ver cómo el corazón del salmista está inclinado a la palabra de Dios. Recordemos que únicamente tenía los 5 primeros libros, los libros de la Biblia que son de historia, pero el salmista meditaba y se gozaba, reflexionaba en la palabra de Dios. Y es hermoso lo que escribió en este Salmo 119. Es un salmo precioso que nos habla completamente de la palabra de Dios y cómo nosotros debemos relacionarnos con ella, cómo nosotros debemos interiorizarla y vivirla para poder vivir de una manera
gloriosa para nuestro Dios. Y el salmista en este verso 4 dice: nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Dios nos ordena a través de su palabra a guardar sus mandamientos, hacer lo que Él nos indica. Y no es porque sea un dictador Dios, no es porque Él quiere el beneficio tuyo y el beneficio mío. A través de su palabra nosotros recibimos bendición. Cuando nosotros la obedecemos, Dios nos prospera. Y dice: no, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Debemos hacer diligentemente, como lo dijo el Señor a Josué en el capítulo 1 y verso 8 del libro de Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Quiere decir, recita este libro de la ley, léelo en voz alta para que te ministres a ti mismo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche. Eso tiene que ser en la vida del creyente, meditar en la palabra de nuestro Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y de noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Eso es lo que nos dice la palabra. Nos ordena que cumplamos cuidadosamente los mandamientos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, protegernos, y dice: porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Tener éxito no quiere decir vas a tener millones de dólares, vas a tener grandes riquezas, posesiones, ganancias. Tener éxito en la vida es ser agradable delante de Dios, tener las bendiciones de Dios, tener la vida abundante que Él preparó para nosotros, tener una familia poderosa sobre la tierra, como nos lo dice en el libro también de los Salmos, que el hombre que teme a Dios, su descendencia es poderosa sobre la tierra. Así es que cuidemos, hermanos, amigos, de cumplir cuidadosamente los mandamientos de nuestro Dios. Esto es andar en su voluntad. Eso es lo más maravilloso, el que podamos andar en la voluntad de Dios, porque entonces vamos a ver todo lo maravilloso que Dios nos da cuando le obedecemos. Esto no quiere decir que no van a venir luchas, pruebas, dificultades, enfermedades, escasez, pero en todas estas cosas nos vamos a sentir más que vencedores. En todas estas cosas vamos a tener el gozo de nuestro Dios en nuestro corazón. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Es así como le agradamos, es así como Él se deleita en nosotros. En el verso 5 dice: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. En otras palabras, el corazón que está entregado a Dios anhela, desea que con su testimonio la gente pueda ver ese cambio, la gente pueda ver que Dios está habitando en su corazón, ser un testimonio vivo del poder transformador de la palabra, del Espíritu de Dios. Por eso el salmista decía de esa manera: cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. En otra versión, Nueva Biblia Viva, dice que se puedan ver tus leyes en lo que yo hago, que lo que hagamos esté regido por la palabra, que siempre que querramos tomar una decisión, cuando nos conduzcamos en este mundo, que siempre tengamos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para así poder nosotros apartarnos de todo aquello que le desagrada a nuestro Dios. Que esa sea nuestra oración, querido oyente, que deseemos en nuestra vida que nuestro testimonio sea un vivo reflejo de la palabra de nuestro Dios. La palabra es la que va a transformar, la que va a renovar nuestra vida, la que renueva nuestro pensamiento. Cuando son renovados nuestros pensamientos, cuando la palabra está en el corazón, entonces se refleja en nuestro diario vivir. Y es así como vamos a dar testimonio del Dios que todo lo puede, del Dios que transforma las vidas, del Dios que da esperanza a aquel que no la tenía, como tú y yo. Sin Dios no teníamos esperanza. Sin la sangre de Cristo estábamos condenados eternamente, pero vino su palabra
puso la fe en nosotros, creímos en Cristo, ahora somos sus hijos y solamente Él nos manda a obedecerle y Él se encargará del resto. Pero tú y yo tenemos que obedecer a nuestro Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, que nuestras acciones reflejen la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice el salmista en el verso 6, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Es ahí donde debemos siempre, diariamente, al estar en la palabra, comparar lo que estamos viviendo con lo que la palabra nos ordena y nos enseña. La palabra es para corregir, para reprender, para instruirnos, a fin de hacernos hombres, mujeres totalmente preparados para la obra de nuestro Dios. Cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, cuando nosotros deseamos vivirlos, cuando nosotros los mantenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando los recitamos, entonces no nos vamos a avergonzar delante de Dios, porque estaremos dirigiendo nuestra vida por sus preceptos, como lo decía el apóstol Pablo, y lo vemos en Romanos 12, 1 y 2, que dice: no se adapten a la corriente de este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Y eso sucede con la palabra y la obra del Espíritu en nuestras vidas. El apóstol Juan en sus cartas también nos habla a nosotros de no avergonzarnos delante de Dios cuando vengamos ante su presencia. Y esto lo traía a mi mente el Señor cuando estaba meditando en esta palabra. Y es maravilloso que nosotros podamos entender que el Señor desea que nosotros estemos siempre en su palabra y que nuestra vida siempre refleje lo que Él está haciendo en nosotros. En 1 de Juan capítulo 3, el apóstol en el verso 19 en adelante dice: nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Es lo que decía el salmista. Entonces no me avergonzaré cuando compare cómo estoy viviendo con tu palabra. Aún si nos sentimos culpables, en otras palabras, si aún tenemos cosas que tenemos que quitar de nuestra vida delante de Dios, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Por eso quiere que diariamente vengamos delante de Él pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y continúa diciendo el apóstol: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y esto es también cuando nosotros le fallamos a Dios, nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados y nos cuesta llegar ante su presencia. Pero esto no lo que desea Dios. Quiere que tengamos confianza, que cuando fallamos podamos llegar delante de Él. Es lo que sucedía con el salmista David. Cuando pecaba delante de Dios, inmediatamente reconocía y pedía perdón y misericordia a Dios. Se arrepentía de sus pecados. Y es lo que nos dice el apóstol. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Cómo podemos no sentirnos culpables? Arrepintiéndonos de nuestras fallas, tratando de seguir los mandamientos de Dios. Y así lo dice el apóstol: y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Lo que nos lleva a lo que decía el Salmo 119. Oh, cuánto deseo ver que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus ordenanzas, verso 7, te daré las gracias viviendo como lo debo hacer. Muchas veces expresamos con nuestra boca qué tan agradecidos estamos a Dios, cuánto amamos a Dios, más sin embargo con nuestras
acciones echamos por tierra nuestras palabras. Y por eso el salmista estaba tratando de guardar su vida completamente como debemos de hacerlo tú y yo. Y dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Esto nos habla del proceso de nuestra vida en el Señor. Él nos salvó, nos acercó, nos justificó, nos está santificando, y eso lo hace a través de su palabra y de su Espíritu Santo residiendo dentro de nosotros. Y cuando aprendemos la palabra, necesitamos cambiar nuestra vida, moldear nuestra vida, hacer lo que tenemos que hacer para apartarnos de lo que no le agrada a Dios. Y cuando aprendemos sus ordenanzas, tenemos que agradecerle a Dios porque nos ama tanto que a través de su palabra nos enseña la manera en que tú y yo debemos de vivir. Y para nosotros expresar y demostrar nuestra gratitud, dice el salmista, debemos vivir como debemos hacerlo. En otras palabras, hacerlo de acuerdo a lo que Dios estableció para ti y para mí en su maravillosa palabra. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Y esa es la pregunta en esta tarde. ¿Estamos realmente viviendo como Dios desea que tú y yo lo hagamos? La respuesta únicamente la tengo yo de mi persona, únicamente la tienes tú de tu propio ser. Y es necesario que meditemos, es necesario que reflexionemos en la palabra de nuestro Dios, y que cuando la abramos siempre lo hagamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele lo que tiene Dios para nosotros en ese día, para nuestra vida, para andar en sus mandamientos, para andar en su voluntad, para que nuestra vida sea un reflejo de lo que Dios está haciendo en tu corazón, en mi corazón, y que el mundo pueda ver que realmente hay un Dios que cambia y transforma al ser humano. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. En otras palabras, si no vivo como estoy aprendiendo de ti, entonces no estoy realmente agradecido. Realmente mi amor es cuestionable por ti. En la nueva Biblia viva dice: cuando aprenda tus leyes justas, te mostraré mi gratitud viviendo como debo. Estamos demostrando, amigo, hermano, amiga, hermana, nuestra gratitud a nuestro Dios viviendo de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra. Necesitamos siempre tener la palabra de Dios en la mente, en el corazón, en los labios, para poder nosotros mismos, cuando venga la necesidad, cuando venga la lucha, cuando venga la tentación, poder nosotros hablarla, recitarla, recordarnos a nosotros mismos lo que es la voluntad de Dios, lo que Él desea de nosotros, lo que Él dejó en su palabra establecido para que tú y yo podamos vivir de acuerdo a lo que Él nos ordena a través de ella. Los mandamientos de Dios, Cristo mismo lo dijo, no son gravosos, no es nada que no podamos cumplir. Ciertamente en la carne, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la salvación, no lo podremos hacer. Pero tú y yo estamos en Cristo, y el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer, y Él da el poder para que tú y yo podamos ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Cuando la próxima vez que venga ese pensamiento a ti es tan difícil, siempre medita que Dios te dio su Espíritu Santo para ayudarte en tus debilidades, para ayudarte a cumplir su palabra como Él quiere que tú y yo lo hagamos. Y en el verso 8, el salmista dice: obedeceré tus decretos. No solamente es decir te amo, gracias por todo, te agradezco, pero se demuestra obedeciendo los decretos de nuestro Dios. Nosotros como padres, cuando hablamos con nuestros hijos, les decimos la mejor manera
que tú me puedes enseñar a mí que me amas y que estás agradecido, agradecida por lo que te doy, que es de parte de Dios. Nada lo ganamos sin la voluntad de Dios, es nuestro proveedor. Pero cuando hablamos con nuestros hijos, decimos: la manera que me demuestras que me amas, que agradeces lo que se te da, es siendo obediente, es honrando a tu padre y a tu madre. Y es lo mismo que Dios nos enseña a través de su palabra, y el salmista lo tenía presente en su mente, en su corazón y en su espíritu, y dice: obedeceré tus decretos. Está haciendo una promesa, un voto. Él está prometiendo obedecer los decretos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, decirle a Dios: voy a obedecer. Y muchas veces hay una frase que mucha gente la utiliza porque sabe que no lo quiere hacer, y dice: es que la Biblia dice que no debemos de prometer a Dios y no vamos a cumplir. Pero ¿dónde es entonces que vamos a tener un compromiso con Dios? Necesitamos comprometernos con Dios, así como Él se comprometió a dar su Hijo para salvarnos. Así nosotros debemos de decir: Señor, yo te prometo que voy a obedecer tus decretos. Y Él sabe que vamos a fallar. Tú y yo sabemos que vamos a fallar, pero tiene que haber un compromiso en nuestra vida. Tiene que haber en nosotros una resolución a andar en la verdad de nuestro Dios, a obedecer lo que Él te dejó a ti y a mí en su palabra, para poder nosotros ser agradables delante de Él, para demostrarle nuestro amor, para demostrarle nuestro agradecimiento, como le dice este salmo. Por eso continúo regresando allí, porque el Señor es lo que quiere de nosotros, que nosotros cumplamos cuidadosamente sus mandamientos, que nuestras acciones reflejen que su palabra está obrando en ti y en mí. Y entonces no nos vamos a avergonzar cuando lleguemos delante de Dios, porque sabemos que guardamos sus mandamientos. Y a medida que tú y yo aprendemos la palabra de Dios, debemos de agradecerle, porque Él nos está moldeando a la imagen de su Hijo, y demostrar nuestro agradecimiento a través de nuestro testimonio, a través de lo que también le hablamos a la gente, que proclamemos que Jesús es el Salvador, que digamos que Dios es el que puede cambiar el destino de cada persona, que el Señor es el que puede traer el verdadero gozo y la paz a la vida de aquel que le entrega su corazón. Obedeceré tus decretos. Tenemos, querido hermano, hermana, amigo, oyente, en este día tenemos que hacer un compromiso. Sin compromisos no hay sinceridad. Sin compromisos quiere decir que estamos solamente a ver cómo me va, a ver si puedo, pero necesitamos poner en nuestro corazón realmente la diligencia, el deseo de cumplir lo que el Señor nos deja en su palabra. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. No me abandones, dicen en otras versiones. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que obedecemos, que a medida que cumplimos los mandamientos del Señor, que a medida que damos testimonio de Él en nuestra vida, Él nunca nos va a dejar, no se va a dar por vencido, como dice la nueva traducción viviente. En otras palabras, Dios no va a decir: ay, este cabezón, esta cabezona, no puedo con él, ya que se quede ahí. No, si realmente estamos en Cristo, si realmente nos ha salvado Dios, Él es paciente, es clemente, es compasivo, es misericordioso contigo y conmigo. Pero esto no nos da licencia para seguir pecando, no nos da licencia para excusarnos delante de Él cuando somos negligentes, cuando nosotros, aunque el Espíritu Santo nos esté hablando, hacemos oídos sordos. No, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé un corazón entendido, un corazón moldeable, un corazón agradecido, un corazón que le ame por sobre todas las cosas, y un corazón que le diga: no te des por vencido conmigo. Quizás sea el más cabezón, la más cabezona, pero te amo y quiero que tu Espíritu Santo me vaya transformando, me vaya moldeando a la imagen de tu Hijo. No te des por vencido conmigo. En otras palabras, ten misericordia de mí cuando fallo, ten misericordia de mí cuando tropiezo. No me dejes caído, no me dejes abandonado.
aquí estoy, levántame en el nombre de tu Hijo amado y ayúdame a continuar en este camino precioso en el cual tú me pusiste por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. En otras palabras, Señor, aquí estoy. Ciertamente soy faltoso, faltosa, pero quiero amarte, quiero obedecerte. Ayúdame en mis debilidades. Ayuda a mi fe a crecer. Ayúdame a arraigarme en tu palabra. Ayúdame a siempre meditar en ella, a tenerla a flor de labios, a tenerla en mi mente y en mi corazón para poder hacer lo que tú me mandas a través de ella y que tú puedas deleitarte en mi obediencia y que por mi obediencia estés tú generando constante bendición, protección, providencia, provisión para mi vida. El Señor promete honrar a los que le honran y esta es la forma en que vamos nosotros a honrar a nuestro Dios, cumpliendo sus mandamientos cuidadosamente, diligentemente, cuidando que nuestras acciones reflejen que su palabra está en nosotros. Entonces nos podemos acercar a Él con toda confianza y recibir lo que le pidamos y ser siempre agradecidos, demostrándolo a través de nuestro diario vivir y siempre estar diciéndole al Señor, prometo cumplir tus mandamientos. Sé que no lo puedo en mi carne, pero en tu palabra tú has dejado establecido que tu Espíritu Santo es el que me ayuda. Y dile al Espíritu Santo, dile, aquí estoy, Espíritu Santo, que la palabra haga el efecto en mí. Ayúdame a cumplir los mandamientos de mi Dios. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame a poder someter mi carne a la obediencia tuya, a la obediencia de la palabra. Ayúdame diariamente para poder agradar al Dios que me llamó de las tinieblas y que me puso en ese reino precioso de su luz admirable, en el cual viviré eternamente cuando Él venga por su pueblo. Qué hermosa la palabra de Dios en esta tarde. El Salmo 119, léelo, es algo hermoso meditar en él. Es completamente un salmo que nos habla de la palabra y cómo conducirnos dirigidos por ella a través del Espíritu Santo. Así es que en esta tarde démosle gracias a Dios por su palabra. Hagamos el compromiso de vivir por Él y para Él, siempre dirigidos por su Espíritu y su palabra, para que podamos testificar y alcanzar a otros también que están para la vida eterna como tú y yo lo estamos ahora, y alguien se apiadó de nosotros, nos habló de Cristo y el Señor nos salvó. Así es que vamos a orar en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué hermosos son tus mandamientos, qué hermosos son tus preceptos, Señor. Gracias porque nos has dejado en tu palabra, Señor, tu mente, tu voluntad, como tú quieres que nosotros vivamos para ti, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos por esta salvación tan maravillosa que tú nos diste por la sangre preciosa de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, regidos por tu palabra. Señor, que podamos siempre, diariamente, al levantarnos de nuestro lecho para hacer nuestras labores diarias, el poder encomendarnos a ti y prometerte, Señor, el poder andar en tus mandamientos, obedecer tus decretos, tus preceptos, Señor, tus principios para nosotros. Ayúdanos a crucificar nuestra carne, a crucificar nuestro ego, Señor, a someterlos al trabajo de tu Espíritu Santo y a tu palabra hermosa, Señor, la cual tú la enviaste para nosotros, para moldearnos, para enseñarnos, Señor, para que día a día, Señor, vayamos siendo pulidos a la imagen preciosa de tu Hijo maravilloso. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, que nos hablas de una manera maravillosa a través de tu palabra. Yo te ruego que bendigas a cada oyente, Señor, en este día, que en este día, Señor, esta palabra caiga en lo más profundo de nuestro ser y que haga, Señor, ese efecto que tú le enviaste a hacer, el transformarnos, el renovar nuestra mente, Señor,
el poder comprender mejor, Señor, lo que tú estableces en ella para cada uno de nosotros. Danos las fuerzas, Espíritu Santo. Danos la entrega, Señor, para amar, adorar y servir a nuestro Dios, reflejándolo en nuestro diario vivir. Yo te ruego una bendición muy especial sobre cada oyente, Señor, en cada lugar donde está llegando, Señor, esta palabra en este día, Señor. Bendíceles, respáldales, guárdales, provéeles, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre cada uno, Señor. Guárdales donde anden, Señor, al levantarse, al acostarse, al andar por el camino, al hacer sus labores diarias, Señor, al estar sentados a la mesa en familia, que tú seas el invitado principal, que tú seas el tema, Señor, de la conversación y quién tú eres, lo que haces por nosotros. Te ruego que des a mis hermanos una semana bendecida y que podamos a través de nuestras acciones demostrar que tú vives dentro nuestro y que estás haciendo una transformación maravillosa en cada uno de nosotros. Gracias por aquellos que estuvieron, Señor, en este día, en este tiempo. Yo te ruego, Señor, socórreles en toda lucha, en toda prueba, en toda tentación. Sana los cuerpos que necesitan sanidad en lo físico. Sana los espíritus y las mentes también en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias en este día por este tiempo y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo, también si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, tu Señor, en este día te invito que le dejes entrar a tu corazón, que la palabra de Dios sea tu regla de vida y vas a ver el gozo que el Señor trae al corazón cuando nosotros decidimos obedecerle. Pero necesitas estar en Cristo para que su Espíritu more dentro de ti y te ayude a vivir conforme a lo que nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Salvador estableció en su palabra para nosotros. Habla con nuestro Señor y dile: perdona mis pecados, acéptame como tu Hijo y ayúdame a vivir para ti conforme a lo que estableciste en tu palabra, ayudado por tu Espíritu Santo. Si tú lo haces, te felicitamos. Bienvenido a la familia de nuestro Dios y busca una iglesia donde se predique el Evangelio para que puedas recibir el alimento espiritual que tu alma necesita. Gloria al nombre de nuestro Dios. Querido oyente, hermano, hermana, iglesia, Dios los bendiga. Ha sido un gozo estar en este tiempo compartiendo la palabra. Espero que hayas sido alimentado, alimentada, bendecido, bendecida y que puedas en esta semana poner en práctica la palabra para que veas los maravillosos resultados que Dios nos da cuando obedecemos y le honramos. Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor sea contigo. Que la paz del Padre, la comunión del Hijo y del Espíritu Santo sean contigo donde quiera que estés. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Te amamos en Cristo.